Castigo de amor, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Me comprometí a investigar el comportamiento y las inclinaciones políticas de ciertos estados pequeños que, en el momento que no tienen un representante británico o residente, asumo que usted sabe lo que significa eso. Sí, por supuesto. Asignan los residentes guiar y aconsejar a los príncipes y a los rajasi, también prevenir cualquier costumbre prohibida como suti, de suceder. Mientras habló, notó que Lord Branscombe se sorprendía porque ella sabía sobre la suti, el hábito terrible de quemar a las esposas, junto con los maridos, cuando éstos morían. Encuentro que es un buen resumen de los deberes de un residente británico, dijo él. Como usted puede imaginarse, los príncipes hacen todo para no tenerlos en sus límites. Entonces, cuando usted haga sus investigaciones, no será muy bienvenido. Es verdad, sin embargo, no estoy particularmente interesado en agradar a esas personas. Debo cumplir mi deber, les guste o no. Latonia pensó que esa era la misma actitud que estaba tomando para con Tony. Cuando usted tenga tiempo, podría mostrarme en el mapa por dónde viajará. Si fuera posible, me gustaría leer, un poco antes, de los lugares diversos que visitaremos. Así no perderé nada cuando estemos allí. Notó que él evitaba contestar y continuó. Y, por favor, le pediría que las lecciones del Urdu fueran cuanto antes. Va a ser difícil de aprender tanto en tan poco tiempo, pero por lo menos podemos comenzar. Cuando llegue, seré capaz de hablar con el criado. No sé si eso sería recomendable, dijo Lord Branscombe secamente. Entonces, por supuesto, me tendrá que decir tío Kenrick, con quien puedo hablar y con quien me debo mantener callada. Una vez más opinó que él sospechaba algo, debido a que ella era tan amable. Finalmente sacó un libro pequeño entre los papeles y lo colocó en la mesa. Era un diccionario del Urdu. Pone una silla cerca de la mesa y veremos si usted tiene buen oído para aprender una lengua difícil y que requiere mucha concentración. Si yo encuentro que usted no tiene posibilidad de aprender, yo le diré y usted debe aceptar mi decisión. Por supuesto, entiendo y le estoy muy agradecida. Sin embargo, no deseo abrumarlo, pues veo que trajo mucho trabajo. ¿No sería mejor buscar a un profesor? Eso se puede hacer más adelante, yo no sé. Primero, tenemos que ver si usted es capaz de aprender. Sí, claro. Será muy humillante para usted si yo demostrara ser tan poco inteligente como cree que soy. Consideró que ella había sido suficientemente valerosa, hablando de esa manera con Branscombe. Sin embargo, no podría dejar de sentirse herida por él, por ser tan injusto y cruel para con Tony. Nadie sabía mejor que Latonia que, aunque su prima era frívola y, a veces, hacía cosas tontas, era bastante inteligente. Bueno, más que la mayoría de las muchachas de su era. La verdad era que no era tan aplicada como Latonia, por la simple razón de tener la dificultad de dedicarse a un asunto que requiriera mucha concentración. Latonia siempre tuvo tiempo para leer, pues no tenía tantas diversiones en su casa como en el castillo. Fue criada sin los buenos caballos para montar, sin muchos acres de tierra para jugar, sin un lago donde nadar, sin un castillo inmenso, llenos de tesoros de todos los tipos. Latonia se tenía que contentar con sus propios recursos y aprender a utilizar la imaginación, aplicando lo que leyó en los libros. Su padre y su madre eran gente muy inteligente y bien educada. Ninguno de ellos se interesaba para los chismes malévolos o las conversaciones que llenaban la vida de la mayoría de las personas. Ellos conversaban con su hija sobre casi todos los temas, desde el desarrollo de la civilización hasta problemas actuales. Algunas veces, Tony se impacientaba porque Latonia pasaba mucho tiempo en la biblioteca del castillo, buscando algún libro especial. Siempre decía: «Oh, vamos, Latonia, los caballos están esperando. ¿Por qué desperdiciar este sol? Estoy intentando encontrar un libro sobre la conquista romana que papá y mamá me hablaron ayer en la noche». Otras veces, eran la construcción del Taj Mahal, los jardines suspendidos de Babilonia o el faro de Alejandría. Para Latonia parecía muy verdadero cuando sus padres hablaban de un tema y, deseando saber más, aprendió por sí misma, de una manera que ningún profesor habría conseguido enseñarle. Cuando Lord Branscombe se sentó frente a ella, de mala gana,
Ella percibió que estaba convencido que su interés por la India era solamente superficial, o quizás no pasaba de ser un truco para cautivarlo y así aplacar su ira. Porque su imaginación fue estimulada por las primeras palabras de ese dialecto extraño y porque realmente deseó aprender. Pasó mucho tiempo hasta que él cerró el libro y dijo: «Encuentro que es bastante por hoy. Usted realmente tiene una aptitud natural para los idiomas, que no esperaba». Es tan interesante. Ahora puedo ver que muchas palabras hindi surgieron a partir de las lenguas europeas. No reparó que Lord Bramscombe parecía asombrado cuando continuó: «Siempre pensé que la lengua romani de los gitanos vino del hindi, y ahora tengo la certeza de eso». «¿Me está diciendo que habla romani?». Latonia sonrió. «No muy bien. Como sabe, los gitanos son muy desconfiados para dejar que alguien sepa su lengua, pero acampan cada año en el parque, y les conozco desde que era niña. Aprendí lo suficiente para poder elogiarlos y preguntar por su salud. Usted me sorprende». «Estoy más sorprendido porque mi hermano le dejaba hablar con los gitanos y, peor aún, por mezclarse con esa gente». Latonia centelleó ligeramente. «No creo que sabía de mi amistad con ellos». Sintió que dijo algo incorrecto, pues Lord Bramscombe inmediatamente frunció el ceño y dijo áspero: «Parece que pasó la vida en medio de la confusión. Puedo asegurarle que si un día tengo hijos, yo los criaré con suficiente severidad». Latonia se preguntó si debía contestar que había sido exactamente así tan pronto como el hermano de él intentó criar a Tony, no solo por desear que ella fuese una buena muchacha, más porque sus padres tenían miedo por ella. Siempre desearon mantenerla bajo su vigilancia, para prevenir que cualquier cosa la lastimara u oyera cualquier cosa que no debiera. Como la señorita Waddesdon era más indulgente, Latonia y Tony habían podido hacer mil cosas que el viejo Lord Bramscombe y la esposa habrían prohibido inmediatamente. La cara de Latonia debía haber mostrado lo que pensaba, pues después de un momento el tío dijo: «Puedo sentir que no concuerda conmigo, lo cual no es de sorprender. Encuentro eso como la mayoría de la gente. Si le prohíben a los niños categóricamente hacer una cosa, más se interesan en hacerla. La fruta prohibida es siempre fascinante. ¿Y cuál es la alternativa? Es simple. Si decimos racionalmente al niño que cierta cosa es cerrada o peligrosa, y lo convencemos que por esa razón se le prohíbe, después es mucho más probable que seremos obedecidos que cuando damos las órdenes severas, las cuales no entienden y contra las que se resienten». ¿Fue eso lo que le sucedió? Latonia casi contestó que sus padres eran tan liberales que se sentía que siempre podría elegir qué hacer o no hacer. Entonces recordó que, en ese momento, ella era Tony. Sí, era exactamente lo que sucedió. Desde pequeña me dijeron no en vez de sí. Lo que está diciendo es que se volvió adulta, y siempre que tuvo ocasión, usted deliberadamente hizo las cosas que sabía eran incorrectas. No deliberadamente, pero encuentro que, como cualquier persona, deseé estar libre para abrir mis alas y no solo probar que era alguien, no solo una marioneta que podía ser manejada. No puedo creer que tal afirmación tenga algún fundamento. «Usted conoce cómo era mi papá», contestó Latonia. «Nunca dio un paso incorrecto. Deseó que su vida fuera ordenada en las líneas rígidas de la época del padre y de su abuelo. Ciertamente, usted sintió esto cuando era muchacho». «Asumo que es verdad», Lord Bramscombe dijo, aunque parecía pensar por primera vez del tema. Entonces, repentinamente, habló secamente: «Usted es astuta, pero no piense que puede cegarme con discusiones o hacerme cambiarme de idea en lo que voy a hacer con usted o cómo pretendo que se comporte. No estoy discutiendo, estoy solamente demostrando un ángulo diferente de aquel que uso para juzgar el tema». «No me preocupo con los ángulos, en lo que le dije, deseo que se mantenga por el camino correcto». Latonia sonrió. «Después que ese camino me lleve a la India y a aprender el urdú, estoy perfectamente de acuerdo». Por la manera como se paró bruscamente de la mesa para sentarse en su escritorio, sintió que él quedó un tanto desconcertado con su contestación. «Ahora, Latonia, me propongo concentrarme en mi trabajo, que no puedo descuidar. Entonces no lo abrumaré. Gracias por todo lo que me enseñó hasta ahora».
Haré lo posible para no olvidarme y espero aprender muchas palabras más antes de mi segunda lección. Al dirigirse a su cabina, sintió satisfacción de pensar que estaba sorprendiendo a Lord Branscombe al aceptar su castigo con tanta tranquilidad. Lo odió por estar determinado a ser tan cruel con Tony. La Tonia sonrió, imaginándose cómo Tony se divertiría si supiera lo que sucedía. Esa misma noche, comenzaría a escribir una carta larga para su prima y la colocaría en la oficina de correos en el primer puerto. Por lo menos lo que sucedía era emocionante, ciertamente suficientemente diferente del tipo de vida que llevaba desde que sus padres fallecieran y los padres de Tony haberse ido para Londres. Aunque Lord Branscombe desconocía todo, aún estar confinada a su cabina era una aventura para la Tonia. Iba a estudiar Urdu lo suficiente, aunque fuese solo para molestarlo. Él estaba convencido que Tony era poco inteligente, y sería una gran victoria si pudiera hacerle para tragar sus palabras. Entonces, se le ocurrió que quizás la razón para ser tan desagradable e irritado con su sobrina fuera por la rabia que sentía hacia las mujeres. Esa era una nueva idea, y la Tonia pensó si no tendría una razón personal para haber quedado tan perturbado con la locura de Andrew Luddington. ¿Quién sabe si él mismo había sido rechazado por alguna atractiva joven, y eso lo volvió desconfiado y cínico para con las demás mujeres? Con su aspecto agradable y su carrera brillante, debe haber tenido muchas mujeres en su vida de una manera u otra. La Tonia no recordó a sus padres o a alguien del castillo haber hablado de los amores de Kenrick Combs. Hablaron siempre de sus hechos en el regimiento y los honores que recibió. Quizás, pensó la Tonia, nunca amó a nadie, pero estaba segura de que las mujeres lo debieron amar. ¿Cuál sería su secreto? Debe tener alguno. Eso era algo más en que ocupar su imaginación. En el momento que se convenció de que había un misterio en la vida de Lord Branscombe, no le parecía tan espantoso como antes. Mientras pasaban por el canal de Suez para entrar en el Mar Rojo, la Tonia llevaba un rato moviéndose en la cama y llegó a la conclusión de que le era imposible dormir. El clima se volvió insoportablemente caliente y durante el día todo lo que deseaba era estar en la cubierta, en donde una brisa suave soplaba. Pero Lord Branscombe estableció una rutina para sus días, y ni un mismo tifón podría disuadirlo de cumplirla. A las 7 horas de la mañana, antes del café, caminaron en la cubierta superior, donde era menos probable encontrar pasajeros. La gente que veían o no eran atractivos o no se interesaban por ellos. Pero todo el tiempo, la Tonia sentía que Lord Branscombe, en su misión del carcelero, la observaba, esperando que ella hiciera alguna cosa errada, aunque no tenía idea de qué podría ser. Después del café, él generalmente pasaba 2 horas enseñándole Urdu. Era exactamente meticuloso y al mismo tiempo impersonal, de una manera que era difícil de describir. Sabía que debía ser alguien a bordo capaz de enseñar a una pupila principiante, pero Lord Branscombe dijo que él sería su profesor y estaba decidido a no delegar su autoridad a nadie. Lo que la Tonia consideraba desconcertante era el hecho de saber que él encontraba desagradable y molesta la tarea, aún más con alguien que le disgustaba tanto. Como nunca en su vida había estado con alguien que tuviera aversión por ella, le fue difícil, día tras día, no desistir y pedirle que fuera un poco más bueno y humano. Sin embargo, sabía que rechazaría cualquier pedido que le hiciera, y pensaría que él conseguiría su objetivo en caso de que ella admitiera cualquier debilidad. La castigaba, era obvio, y para un castigo ser eficiente, el castigado tiene que humillarse y arrepentirse, cosa que la Tonia no tenía la menor intención de hacer. Sabía que, si Tony estuviera allí a esa hora, ella y su tío estarían como perro y gato, y su prima se comportaría mal solo para provocarlo. La Tonia estaba determinada a ser conciliadora, pero no humilde. Convino con todo lo que Lord Branscombe sugirió, con dignidad y tranquilidad. 1 o 2 veces pensó haber visto una expresión de sorpresa en los ojos de él, pero no estaba segura. En verdad, era un enigma saber lo que sentía con relación a ella o a cualquier otra persona. Después de las lecciones, generalmente se levantaba de la mesa y se sentaba en su escritorio a trabajar en sus papeles, sobre los cuales la Tonia ya estaba bastante curiosa. Sin embargo,
Sabía que él consideraría una impertinencia si le preguntara al respecto. Cuando ella estaba sola en la cabina, sentía la tentación de mirar los papeles y de descubrirlos, pero encontró vergonzoso espiar, aunque imaginarse que, en las mismas circunstancias, él espiaría también. Quería atraparla cometiendo un error y la observaba como si fuera una bestia salvaje, que pudiera intentar huir lejos en cualquier momento. En la noche pasó el tiempo leyendo. Afortunadamente era algo que le gustaba. De esa manera quedaba absorta totalmente en el libro. Acomodarse en el sofá de la cabina, leyendo uno de los muchos volúmenes sobre la India que descubrió en la biblioteca de la nave. No era de manera alguna un castigo. La camarera trajo un catálogo de lo que tenían en la biblioteca y Latonia tomó la iniciativa para elegir media docena de libros antes de que Lord Branscombe supiera. ¿De dónde vino esto?, preguntó él una mañana. Habían vuelto del paseo matinal y habían encontrado una pila de libros en la mesa de la cabina. Son de la biblioteca. Pedí a la camarera cogerlos para mí. Debió haberme dicho antes. Podría aconsejarle cuál valía la pena leer. No podía saber que su gusto es igual al mío, dijo Latonia, sonriendo ligeramente. La miraba como si pensara que ella era grosera. Entonces comenzó a dar vuelta a los libros y se vio forzado a admitir que no había nada de falto en ellos. Veré cuáles más están disponibles, pero creo que tomarán cierto tiempo leer estos. Leo muy rápidamente. ¿Realmente le interesa la India? Pensé que ya sabía eso, después de nuestras lecciones del urdú. No podría decir nada, pues estaba asombrado con el hecho de que ella captó rápidamente un conocimiento superficial del idioma y por tener una pronunciación tan buena a esta fecha. Se sintió tentado en desalentar su satisfacción consigo misma, diciéndole que había muchos dialectos diferentes en la India. Al mismo tiempo, ella recordó a su padre decir que el urdú era el más común. Mientras Lord Branscombe estaba ocupado en su escritorio, Latonia se esforzaba en mejorar su vocabulario con la ayuda del diccionario. El calor en el Mar Rojo hacía que se sintiera tan cansada, que era imposible concentrarse en un libro o en cualquier otra cosa. Salió de la cama hasta la ventanilla abierta, miró hacia afuera y vio que había apenas un leve brillo dorado en el horizonte, anunciando el amanecer. Las estrellas todavía brillaban en el cielo, pero el nuevo día seguía apareciendo rápidamente. Dentro de unos pocos minutos, las estrellas comenzarían a desaparecer, ofuscadas por los rayos del sol. Era tan encantador, tan hermoso. Tuvo un deseo repentino de ver más. Sin pensarlo, se vistió rápidamente, abrió la puerta de la cabina y corrió por el pasillo, en dirección a la puerta que conducía a cubierta. Un minuto más adelante, estaba en la amurada, el costado de la nave por la parte interior, observando la luz crecer y expandirse en el horizonte y la sensación de la brisa fresca en la piel. Era lo que venía deseando hacía mucho tiempo. Le fascinó cuando el sol, ofuscando sus ojos, convirtió el mar en una gloria brillante. El sol subió más alto y ella se dirigió a la popa, impaciente por separarse de la puerta de la cubierta, aunque con miedo de que alguien lo viera. La viera, llegó al final de la amurada. De allí podría ver la cubierta inferior, donde algunos pasajeros de la tercera clase pasaban sentados la mayor parte del día. Sus cabinas eran pequeñas y como la nave estaba llena, extremadamente apartadas. Seguía siendo muy temprano para alguien allí, excepto los hombres que habían dormido en la cubierta. Latonia miraba el rastro que la nave dejaba, formando ondas del blanco y del verde. En poco tiempo, el sol estaría tan caliente que necesitaría ponerse un sombrero o ir debajo de un toldo. De repente, percibió que otras dos personas se habían unido a ella en la amurada, un hombre muy envejecido y una mujer de mediana edad, usando el uniforme de enfermera. Habían estado mirando para el mar, como Latonia, cuando repentinamente la enfermera dijo: «¿Podría la señorita vigilarlo por un momento? Me estoy sintiendo mal. No debido al mar, sino por algo que comí ayer en la noche». «Sí, claro». La mujer tenía un tono verde en la piel como si de hecho estuviera intoxicada. La enfermera se separó rápidamente. Latonia se aproximó al anciano, que se sostenía en la amurada con sus manos arrugadas. «Bonito», dijo, más como si hablara consigo mismo.
Muy bonito. Sí, es. El sol hace que nos sintamos felices. Él habló tranquilamente, pero viró la cabeza, asustado. ¿Dónde está mi enfermera? ¿Dónde fue? Volverá en un minuto. Intentó Latonia calmarlo. La quiero ahora, dijo él malhumorado. Me dejó solo. Ya va a volver. Estaba agitando como niño cuando pierde algo familiar. Sacó las manos de la amurada y se viró inseguro. Latonia pensó que se iba a caer. Tomando rápidamente su mano, pasó el brazo por los hombros de él. Su enfermera volverá en un minuto. Mire lo bonito que está el mar. El tono de su voz, o quizás su tacto suave, le había dado seguridad, pues le presionó los dedos, mientras que lo llevaba de vuelta a la amurada. Latonia todavía mantuvo el brazo en sus hombros, con miedo que él quisiera irse a la búsqueda de la enfermera. Él era muy viejo y débil. Vea el brillo del sol en las ondas, dijo mansamente. Repentinamente oyó la voz áspera de Lord Branscombe. ¿Qué piensa que está haciendo aquí? Virando, sin soltar al anciano, vio que el tío estaba detrás de ella. No tenía duda de la cólera y la desconfianza en su cara. Entonces, no puedo dormir tranquilo. ¿Quién es este hombre? No podría verle la cara, pues el anciano miraba para las ondas. Todo lo que Lord Branscombe vio era que Latonia tenía el brazo en los hombros del desconocido y estaba cogida de las manos con él, si no estuviera atrapada en la sorpresa. Dejándola tan nerviosa debido a la cólera en su voz, le habría parecido divertido el incidente, pero ahora solo obtuvo mirarlo, encontrando difícil de creer que alguien fuera tan desconfiado de un acto simple de caridad. En este mismo momento, la enfermera regresó. Muchas gracias, señorita, por cuidarlo. Espero que no la haya incomodado. Está usted de vuelta, dijo el anciano, con su voz trémula. ¿Por qué se fue? Pensé que le había perdido. Esto no sucedería, dijo la enfermera alegre. Vamos, ponga su brazo en el mío y vamos a dar una vuelta. Sabe que el doctor dijo que necesita ponerse en movimiento. Cuando dio el brazo a la enfermera, Latonia lo liberó. Los dos se alejaron y Latonia se volvió a mirar para Lord Branscombe, que todavía estaba parado detrás de ella. No había necesidad de decir nada. Después de un silencio largo, él fue quien habló. Encuentro que debe perdonarme, pero pensó que sería justo. Lord Branscombe se inclinó sobre sí mismo en la amurada. Usted no puede esperar que yo no sea desconfiado considerando lo que sé sobre su pasado. Encuentro que en nuestra corte los rumores no están aceptados como evidencias. Había una leve sonrisa en los labios de él cuando contestó. Hay una cosa llamada la evidencia de circunstancia, que tampoco es un hecho, dijo Latonia rápidamente. ¿Encuentra que consideraría adecuado y conveniente, o debo decir justo, si yo oyera explicaciones? Latonia miraba al mar antes de contestar. Vamos a una parte del mundo donde nunca antes estuve, y dejamos atrás a Inglaterra. Ciertamente podría hacer lo mismo con mi pasado. ¿Es lo que desea hacer? Pensé que preferiría hacer alguna declaración impresionante. Tenía el presentimiento de que él se estaba esforzando para ser más desagradable de lo que era. Acabé para ver el nacimiento de un nuevo día, dijo Latonia. Quizás los seres humanos también tienen amaneceres en sus vidas. Si la naturaleza puede nacer de nuevo, ¿por qué no nosotros? Esta es una idea que nunca antes se me ocurrió por la simple razón de no ser clínicamente posible. Quizás entonces pueda hacer una excepción. Deseo pensar que el pasado no es más importante, es el futuro lo que importa. Deseó hablar con suavidad, pero su voz sonaba seria, casi como una súplica. Le hizo frente y su mirada penetrante lo hizo ruborizarse. Usted me sorprende, Latonia. La verdad, continuamente he estado siendo sorprendido por usted desde que nos conocimos. ¿Por qué? Porque no es lo que esperé. No podría prevenir un temblor de miedo. ¿Será que había percibido o había conjeturado que no era quien simulaba ser? Lord Branscombe dijo en un tono de voz diferente. ¿Por qué rompió las reglas y vino tan temprano a la cubierta? No podía dormir debido al calor, y también deseaba observar el amanecer. El momento antes que nace el sol sobre el mar es tan maravilloso, tan excitante. Nunca me olvidaré este espectáculo. Usted verá muchos amaneceres maravillosos en la India.
especialmente cerca de los Himalaya. Latonia juntó las manos en una expresión de alegría. «Es que vamos para allí, probablemente. Deseé siempre ver los Himalayas. ¿Por qué? En mi imaginación, siempre fueron no solo las montañas más bonitas del mundo, sino quizás un símbolo del esfuerzo del hombre, más allá de sí mismo, en la dirección de Dios». No se dio cuenta de que Lord Branscombe la miraba incrédulo y continuó. «Pienso que es esto lo que las montañas significan para el pueblo de la India y quizás para todos aquellos que hace siglos intentaron pasar la frontera entre esta vida y la otra». Latonia hablaba como si estuviera sola. Confrontaba cierta dificultad para elegir las palabras correctas para expresar sus sentimientos más profundos. Se hizo un largo silencio. Por primera vez, sentía que él sabía de que ella intentaba hablar, quizás mejor que lo que ella misma. Pero el tío rompió el encanto cambiando el tema, bruscamente. «Sigue siendo un poco temprano para nuestra caminata, pero puesto que estamos aquí, encuentro que debemos ir a la cubierta superior para nuestro ejercicio». Cuando Odessa llegó en puerto en Bombay, en el 17º día del viaje, Latonia encontró que era la cosa más emocionante que le sucediera. Su entusiasmo y emoción habían forzado a Lord Branscombe ir mucho más temprano a la cubierta de lo que pensó. Estaba mirando la niebla en el puerto, con una expresión molesta. Pero Latonia sabía que no estaba tan desinteresado como pretendía. Esperaba que pudieran ver a la ciudad cuando descendieran a tierra, mas un grupo de los oficiales del ejército esperaba a Lord Branscombe en un carro cubierto dirigido por soldados uniformados. Partieron inmediatamente a la estación del tren. Latonia apenas tuvo tiempo de ver el bloque masivo del edificio oficial paralelo al mar y separado de las playas por una franja de grama. Todo era bastante diferente de lo que esperaba. Sin embargo, cuando Lord Branscombe le demostró las secretarías, la universidad, la biblioteca, las cortes judiciales y la oficina de correos, tenía un aspecto tan familiar que no podrían ser otra cosa que una creación de los británicos. Al llegar a la estación, Latonia no dijo nada, sino que le pareció el más enorme de todos los edificios, con su estilo musulmán, con las cúpulas, relojes y vitrales coloridos. La confusión en las plataformas era exactamente lo que esperó. Un remolino de hindús en turbantes, ropas amarillas y dhotis enrollados entre las piernas, mientras las máquinas enormes liberaban vapor y silbaban, y los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías. Los mendigos con las caras mutiladas o los miembros quebrados hacían oír sus quejidos. Sin embargo, Latonia tenía poco tiempo para observar la colorida confusión. Los oficiales que habían visto a Lord Branscombe en la nave lo siguieron en otro carruaje. Esperaban para llevarlos al tren. Como concesión a Branscombe, recibieron un coche con cama, sala de estar y compartimiento para el criado, unido al tren principal que estaba abarrotado. Lord Branscombe presentó a Latonia a los oficiales rápidamente. Ahora, cuando se les unieron a ellos en la sala de estar, notó que dos jóvenes la miraban con un brillo de admiración en los ojos. «Espero que le guste la India, señorita Combe», dijo uno de ellos. «Mucha alegría en Simla encontrará si es para allí que su tío la está llevando». «No estoy segura para dónde vamos». El oficial parecía sorprendido. «Bien, espero que sea una de las estaciones de la colina, pero ciertamente también encontrará recepción calurosa en Nueva Delhi». En la primera conversación con Lord Branscombe, él le había dicho que no podría participar de las diversiones ni de las fiestas de la India, pero nunca le había mencionado para dónde iba. Repentinamente se le ocurrió que podría ser un secreto. Todavía faltaba un poco de tiempo para que el tren partiera cuando su tío dijo inesperadamente: «Latonia, encuentro que sería una buena idea si verificó si todo lo que necesita para el viaje fue colocado en su cabina. La porción restante del equipaje entrará en el carro de los equipajes». Percibió que esa era solamente una excusa para salir del cuarto. Se levantó y extendió la mano al oficial joven con quien habló. «Adiós». Llevó su mano un poco más de lo necesario. «Adiós. Espero que nos encontremos otra vez, señorita Combe». «Yo también». Sonrió para él, pues
sonreía para cualquier persona que le hablara educadamente. Sin embargo, sentía que Lord Branscombe la observaba, mientras que fue conducida a su compartimiento, al lado de la sala de estar. Pensó que iba a ser insoportable si cada vez que hablara con un hombre